en el que nos vamos a ocupar de la inteligencia artificial. Vamos a tener como base un libro que acaba de aparecer, pero nosotros vamos a ir a un debate. El libro lo firman Felipe Gómez Payete y Paz de Torres, y se llama Que los árboles no te impidan ver el bosque, que es una cuestión a la que todos deberíamos aspirar. Bienvenidos aquí a la Fundación Carlos de Amberes, que se honra en presentar o acoger este debate. Y bueno, vamos a procurar que haya unas intervenciones sucesivas que no pasen de los 10 minutos y después pues habrá algún intercambio de cuestiones entre los intervinientes y daremos también la palabra a quienes han venido a participar no desde el estrado, sino desde las filas de más abajo. Entonces, yo estoy muy impresionado porque el libro me ha conducido a algunas, me ha conmovido en algunos momentos, porque entra en cuestiones que nos tienen siempre desorientados. Hoy creo que se ha producido una desorientación mundial, porque ha habido un momento, unas horas que no ha habido WhatsApp, y esto pues ha habido mucha gente que no ha podido soportarlo. Hay otra gente que no se ha conmovido en absoluto porque sencillamente, como no tiene teléfono móvil, como es mi caso, pues lo del WhatsApp no le afecta. O sea que también hay una manera de protegerse de las nuevas tecnologías y de las nuevas inteligencias, que es prescindir de ellas. Pero no hemos llegado todavía a ese momento. Es un momento interesante porque, como van a ver ustedes, nos vamos a acercar al asunto de los caminos de la inteligencia artificial desde diferentes perspectivas, desde diferentes ángulos, y eso va a propiciar un debate más inteligente y más interesante, las dos cosas. Y aquí tenemos a Felipe, que, como saben ustedes, ha seguido este y otros caminos interesantes al frente de diferentes fundaciones y diferentes puestos relevantes en la vida social y en la vida intelectual. Tenemos a José Antonio Marina, que ustedes seguramente sabrán muy bien el tipo de aportaciones que ha hecho. Desde luego, eso que se dice, el que da primero da dos veces, y él, con aquel libro de elogio, muy interesante el título, Elogio y refutación, elogio y refutación del ingenio, pues ya, se puso completamente en órbita. Está Paz, que está también en esos senderos de la inteligencia artificial y de otras actividades como editora, como traductora, etcétera, que le han llevado a diferentes parajes. Y está nuestro amigo, José María Lasalle, que, como saben ustedes, estuvo al frente de este asunto de la digitalización y demás. O sea que ha estado, como dijo el poeta, conozco el monstruo porque he habitado en sus entrañas. Conoce este asunto porque ha estado exactamente en la sala de máquinas, en las calderas. Y entonces, enseguida les voy a dar la palabra de manera sucesiva. Sé que me ha contado José Antonio Marina que hay cuestiones que no tienen que ver con la inteligencia artificial, pero que producen mucho impacto. Me ha dicho que no puede tener gallinas en su casa de La Moraleja. No puede,
porque las gallinas necesitaban un gallo, puso un gallo, el gallo, los gallos cantan al día, el gallo cantaba, molestaba a los vecinos, entonces retiró el gallo, pero le dijeron que también tenía que retirar las gallinas, porque las gallinas no tienen asilo posible en la moraleja. Y le sugirieron que si quería seguir teniendo alguna clase de ave, aunque fuera de vuelo bajo, pues que cambiara las gallinas por patos, porque el pato parece que tiene otro estilo, tiene otra manera de comportarse, y el pato era aceptable, la gallina no. Pero esto no ha sido todavía pasado por el pasapuré de la inteligencia artificial. Así que antes de ir dando la palabra, yo le rogaría a nuestro invitado que hizo precisamente el prólogo de este libro que sirve de base al debate, que es Antonio Garrigues Walker, que ponga un poco. Antes te llamaban en la calle Claudio Cuello, se te ha acercado alguno de los aquí presentes y te ha llamado maestro. Y tú has hecho un gesto así un poco extraño, te he dicho, eso quiere decir que están pensando que vas a saltar al ruedo. A los que están en los carteles taurinos se les llama maestro. Maestro. Bueno, pues maestro, es tu turno. Estoy pensando en el maestro. Pero ponte el micrófono, sigue pensando, pero con el micrófono. Maestro, pero es que hay que apretar aquí. Ahora sí. Que estoy pensando en el maestro y debo reconocer que me va muy bien. ¿Se oye? Ahora sí. Ahora se oye. Pues lo siento por ustedes, de verdad. Lo más importante de la inteligencia artificial es asumir y entender que es superior a la inteligencia humana. Eso es una más rica, provocación. es más potente, es más fuerte, tiene incluso muchas búsquedas intelectuales muy interesantes, y el que primero dio con el concepto de inteligencia artificial, que yo no sé quién fue, vamos, quizá tú lo sepas. Pero está en el libro. Está en el libro. ¿Quién fue el que dio con el mensaje? El libro, digo, Felipe. ¿Perdona? ¿Quién habló primero de inteligencia artificial? En el Congreso de Darwin. En el 56. ¿Tú digo quién? John McCarthy. John McCarthy, un matemático. Un matemático. Gente rara. Gente rara. Pero que estamos en una época en donde si de verdad valiera la inteligencia artificial y la inteligencia artificial nos permitiera entrar y penetrar en una serie de dudas e incertidumbres que tenemos, pues realmente sería una maravilla. Pero yo no me lo creo. Yo no creo que la inteligencia artificial tenga esa capacidad. La llamamos inteligencia artificial porque no sabemos bien cómo llamarla, pero no tiene esa capacidad de resolver los grandes problemas que tenemos planteados. El libro de Felipe es un libro, eso lo dije en el prólogo, valiente, porque meterse con este tema es un tema delicado, es un tema que requiere mucho valor y mucha audacia, el meterse con el tema de inteligencia artificial. Y seguro que hoy nos lo explica mejor, ¿no? Pero tendríamos de verdad que ponernos a pensar en qué tipo de inteligencia artificial podríamos necesitar en esta época para afrontar las nuevas realidades, ¿no? Y yo creo que eso él lo sabe. Y Paz también, seguro que Paz también lo sabe, qué es lo que hay que hacer con ello, ¿no? Qué provocación. Y ya no sé más qué decir. ¿Quieres que diga algo más? Ya no sé más qué decir, Miguel Ángel. ¿Te parece bien o no? Me parece muy bien. Estupendo. En este momento te retiras al burladero. Eso es. Y se hacen cargo los peones, se hacen cargo del morlaco, pues, para evitar que tengas un percance. Y las asistencias
recogerán los trastos. Se puede recoger el micrófono de don Antonio Garrigues. Muy bien, pues muchas gracias, Antonio. Y creo que has entrado ya en un asunto que es capital en el debate, es el nombre. El nombre. ¿Quién dio el nombre? Has preguntado. ¿Quién le puso el nombre a este fenómeno? Y que te ha sido respondido por Felipe. Pero es adecuado el nombre, representa eso de la inteligencia artificial, parece que tendría como contrapunto la inteligencia natural. Pero la inteligencia natural es una clase de inteligencia. Hay muchas veces, o hay algunas veces, que se dice de alguna persona, es un tipo con una inteligencia natural, y se dice con gran admiración. Es decir, es una inteligencia, parece la inteligencia natural, que no es una inteligencia cultivada, sino que es una facultad innata. No es que haya estado en Harvard, como casi todos ustedes, no está en Harvard, pero tiene inteligencia natural, una capacidad de aproximarse a la realidad completamente privilegiada. Bueno, pues por ahí, o por donde quiera, puede empezar, hemos dicho que empezabas a hablar tú, Felipe. Primero paz, pues paz. Te ha tocado, venga. Pues muchas gracias, Miguel Ángel, y muchas gracias, Antonio, no solamente por tus palabras, sino por estar aquí. Muchas gracias a José Antonio y a José María por participar en este debate. Y lo primero que tendría que decir es que ni mi nombre es Paco, ni el apellido de Felipe es Umbral, con lo cual no hemos venido a hablar de nuestro libro. Lo que queremos es centrar el protagonismo de esta tarde en el debate y que el libro sirva casi de disculpa o de el marco, el contexto en el cual gire este debate. Por ello voy a hacer 4 pinceladas del libro que permita ¿no? darle ese contorno y ese dibujo al debate. ¿Por qué? ¿Cómo se origina este libro? Pues en realidad, pues como la mayoría de las cosas en la vida, azar y esfuerzo combinados. Azar por la lectura de 2 libros, casi de manera consecutiva, uno de Hugues Claude sobre pensar institucionalmente y otro de Rick Sadin sobre la siliconización del mundo, que aparentemente no tienen nada que ver, que luego se descubre que sí. Y el esfuerzo, pues el esfuerzo que viene del pequeño laboratorio de ideas que tenemos en la Asociación por la Calidad y Cultura Democráticas, uno de los pilares aquí académicos que está iniciales, el profesor Víctor San Pedro, pues que alrededor de los trabajos que realizamos en torno a transparencia, a mejora institucional, a pensamiento sistémico, a credibilidad de las instituciones, etcétera, pues indagamos en este tema. Y dirán, ¿por qué la inteligencia artificial y no otros temas que candentes de la realidad actual? Pues porque nos hemos percatado de que, a diferencia de, por ejemplo, la crisis climática o las desigualdades económicas, que son temas cada día con una mayor relevancia, no solamente informativa, sino también social, de cierto debate, la inteligencia artificial se cuela por todas partes, pero parece como si no fuera con nosotros, ¿no? Nos está inundando todos y cada uno de los ámbitos de nuestra vida. Nosotros lo decimos que cada uno de los verbos del diccionario de la Real Academia, si lo cogéis, se puede ver claramente que está impactado hoy en día por la inteligencia artificial. Y sin embargo, ¿no? Es una posición, digamos, reactiva en general, pasiva, como cierta resignación, que está demostrando para nuestra opinión, un desajuste importante entre esa realidad billonaria, por otro lado, como diremos, de inversiones, y además realidad informativa constante, diaria, de cuando no es una noticia, es una conferencia, y si no un artículo académico, y sin embargo, pues una demanda, podemos decir, pues inexistente en un ciudadano que no está interpelando de hacia dónde nos estamos dirigiendo o nos están dirigiendo, véase para debate. Y esa demanda que entendemos nosotros, o queremos creer, que es una demanda más bien soterrada, latente, que en realidad sí existe, que de alguna manera intuimos que esto es un tema relevante,
pero bien no sabemos o no nos atrevemos o no vemos la manera de podernos enterar mínimamente para poder entonces participar realmente como sociedad en el debate, en un debate que nos va mucho en ello, porque la inteligencia artificial, de manera paulatina pero incesante, ¿no?, está llegando a todos los ámbitos de la vida y está transformando muchas realidades, ¿no? Y por eso pues, nos hemos atrevido a hacer este libro, del cual simplemente voy a decir que se pretendió hacer desde el inicio poco, lo bueno si breve, ¿no?, pues por 100 páginas, en donde no estamos identificando todas las cuestiones técnicas relacionadas con la inteligencia artificial, sino que nuestro objetivo primordial era dirigirnos a esa demanda latente que nos atreve a preguntar, ¿no? Entonces, pues primero lo básico, el ABC, ¿no?, la información suficiente y necesaria, sobre todo para empezar a crear criterio propio, porque al final sin criterio propio, ¿no?, nos van a dirigir, pero no nos vamos nosotros realmente a dirigir en este tema. Y en segundo lugar, pues un libro que está escrito muy a propósito por no expertos en inteligencia artificial. Provenimos profesionalmente del mundo tecnológico y computacional, con lo cual conocemos las bases como para poder entender desde dentro y desde fuera, pero no hemos querido precisamente ofrecer esa mirada más holística, más multidimensional, transversal, porque entendemos que este tema es necesariamente transversal. No puede ser en departamentos estancos en donde el tecnólogo, el ingeniero, el científico, el filósofo, el lingüista, cada uno en su área define y acota la cuestión, que ya veremos que no está ni tan siquiera definida claramente, y sin que haya vasos comunicantes. Y simplemente por eso hemos querido hacer este libro. ¿Para qué? Pues por dos cosas, que es lo que dice el título. Uno, que los árboles no te impidan ver el bosque, es decir, que con esas bases entendamos poco a poco los múltiples matices, problemas e interrogantes, sobre todo, que suscita esta cuestión, y que ni demonizarlos ni considerar que esto va a ser la salvación del mundo. Y en segundo lugar, que esto es un camino, por eso abrir caminos a la inteligencia artificial, que es un camino, es un proceso en donde se aprende a partir de esas interrogantes que nosotros hemos guiado a través de qué es la inteligencia artificial y si la inteligencia artificial va a superar o no a la inteligencia humana predecesora, con dos objetivos. Uno, para valorar socialmente cada vez mejor los beneficios y los inconvenientes, pero sobre todo, y en segundo lugar, para poder definir y decidir de qué manera queremos integrar en la vida la inteligencia artificial, que está para que el ser humano sea el verdadero soberano de esa decisión y no la inteligencia artificial tal que desarrollada, y por tanto también nuestra forma de organización social, la mejora y la preservación de nuestras democracias. Así es que ese es el planteamiento del libro, que creo que pone suficientes temas en la mesa como para poder abordar, y que devuelvo a ti, Miguel Ángel, todo tuyo el debate. Muchas gracias. Muy interesante, porque en esta breve intervención has lanzado muchas historias, pero vamos ya a empezar a sentar algún principio. ¿Alguna máquina de estas maravillosa establecería la ecuación energía igual a masa por el cuadrado de la velocidad de la luz? ¿Saben ustedes de alguna máquina que dándole datos llegara a ese resultado? ¿Alguna otra máquina podría establecer la ley de la gravitación universal, según la cual la fuerza con la que se atraen dos masas es igual al factor G multiplicado por el producto de las masas y dividido por el cuadrado de la distancia entre ellas? No veo nadie que levante la mano, así que doy la pregunta por respondida negativamente. Pues no. Entonces te ha tocado. José Antonio, adelante. Sí. Mira, ayer estuve en San Sebastián viendo una serie de aplicaciones de la inteligencia artificial que a mí me interesa. ¿Pero dónde estuviste, perdona? ¿En el Basque Culinary Center?
No, no, estuve en un centro especial que se llama Tecnica, porque lo que nos interesa, o lo que a mí me interesa, es ver exactamente lo que sabemos hacia dónde va la inteligencia artificial, cómo vamos a poderlo integrar dentro de los sistemas educativos ahora y con mucho dentro de 5 años. Las experiencias que ahí tuve fueron las siguientes. Una, la realidad virtual, que es el metaverso y experimentar el metaverso, que es una experiencia muy extraña. En segundo lugar, el diagnóstico por programas de inteligencia artificial. Empieza en Estados Unidos a reclamarse como un derecho que el diagnóstico lo haga una máquina y no un médico. En tercer lugar, era la dirección, la posible dirección de aparatos únicamente con las ondas cerebrales, sin ningún tipo de contacto. Y en cuarto lugar, la robótica, que está haciendo cosas absolutamente maravillosas. Y luego una muy curiosa, aunque no vimos todo el proceso, de cómo el programa de AlphaZero es capaz de aprender él mismo partiendo de cero y adquirir el conocimiento de un maestro de ajedrez en 4 horas. Los procedimientos de que una máquina pueda aprender a tal velocidad, el deep learning produce una sensación un poco extraña. ¿Qué pasa con la inteligencia? Con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial lo único que maneja es datos que no comprende. Es decir, el problema con la inteligencia artificial es que hace cosas absolutamente maravillosas, como por ejemplo las traducciones automáticas, que cada vez van siendo más adecuadas, pero la máquina no entiende nada. La máquina lo único que hace es manejar significantes, diría un lingüista. Él maneja signos, pero no sabe lo que hace con ellos. Que es algo parecido a lo que hace nuestro cerebro. Nuestras neuronas manejan la información que no saben lo que están manejando. Lo que están manejando son pulsos eléctricos. De manera que ahí los parecidos son parecidos muy desosegantes. ¿Por qué este libro es interesante? Porque la inteligencia artificial se nos va a meter dentro, se nos ha metido ya en parte, pero vamos, los alumnos que van a entrar en la escuela dentro de 3 o 4 años posiblemente van a tener desde primaria un tutor informático personalizado que le va a acompañar durante todo su proceso educativo. Y sabemos exactamente eso qué puede estar produciendo o qué puede producir. Claro, nosotros nos hemos instalado en una civilización del uso. Tenemos herramientas maravillosas a nuestro alcance, el móvil, por ejemplo, y lo importante es que aprender a usarlas bien, sin necesidad de comprender lo que estamos haciendo. Es decir, no hace falta comprender cómo funciona un móvil para saber usar bien un móvil. Y generalizar esto es muy problemático. Es decir, si empezamos a vivir en un mundo donde usamos las cosas y no las comprendemos, pasará primero con las máquinas, pasará después con las instituciones. ¿Qué pasa si vivimos en una institución como una democracia, la sabemos utilizar, pero no comprendemos de qué se trata? Pero te estás refiriendo, perdona, al nombramiento de la presidenta del Consejo. Sí, no especialmente porque no bajo. ¿Te estás refiriendo a Magdalena Valerio? No bajo detalles. El asunto está en que son asuntos tan sumamente complejos que necesitamos, por una parte, decir, como ha dicho Paz, que los ciudadanos entiendan algo, pero es demasiado complejo. Y entonces lo que tenemos en cada momento que determinar es cuál es el nivel de comprensión de asuntos complejos que debería tener todo ciudadano. Y en un tema tan sumamente complicado como inteligencia artificial, este me parece un buen libro para decir, este sería el nivel de comprensión de inteligencia artificial que debía tener todo ciudadano. No va a ser un especialista, pero se da cuenta por dónde van las cosas, se da cuenta de que han sido en eso muy justos, han visto las ventajas y han visto los problemas, y entonces nos da una visión muy aceptable para que todo el mundo sepa de qué va el asunto. Yo, por mi edad y por la suerte, he seguido todo el proceso de la inteligencia artificial, porque cuando estaba en el último curso de bachillerato,
un profesor mío de matemáticas un día dijo: en una universidad secundaria de Estados Unidos ha aparecido una cosa rarísima, la Universidad de Dartmouth, y ha aparecido un tema que es la inteligencia artificial, a los 17 años. Y después he seguido todos los avatares de inteligencia artificial. La inteligencia artificial, que empezó siendo, que es por donde antes decía Miguel Ángel, la oposición con la inteligencia natural, lo que empezaron a decir los grandes maestros, que eran mis ídolos en aquel momento, que eran Alan Newell y Herbert Simon, era, bueno, nosotros podemos implementar procesos lógicos en una máquina y hacer que una máquina sepa realizar procesos lógicos, y cuanto más potentes sean las lógicas que implementemos en las máquinas, más potentes sean los resultados. Y se lanzaron, vamos, con un éxito que fue maravilloso. Poder demostrar una máquina podía demostrar teoremas de alta matemática por procedimientos que no los había demostrado nadie. De manera que estaba inventando formas de demostrar matemáticas. Y de repente sufrió un parón que nos hizo darnos cuenta de hasta qué punto nuestra inteligencia natural era poderosísima. Se estancó porque no supo reconocer patrones que no estuvieran bien definidos. Y ahí se paró. Y estuvo parada la inteligencia artificial hasta los años 90, en que, recuperando una tradición que McCarthy sobre todo, había desechado al principio, que era la de la cibernética, la de Wiener, que era: hay que ir a la estadística y a la probabilidad, en vez de a la lógica. Se recuperó que lo importante para estos sistemas eran los sistemas de probabilidad y los sistemas estadísticos, y ahora es cuando ha dado el gran salto. Claro, el problema está en que, dada la capacidad no solamente de manejar datos, sino de hacer referencias o de buscar leyes, que las puede encontrar, teniendo en cuenta que nosotros tenemos un cuello de botella, que es que no podemos leer más de 600 palabras por minuto, mientras un ordenador puede leer 100 millones de páginas por segundo, estamos trabajando a distinta velocidad. Es decir, las cosas que produce un ordenador solo puede leerlas otro ordenador. Y entonces nosotros nos encontramos como expulsados del sistema. Para lo que a mí me interesa, que es y cómo preparamos a nuestros chicos para que estén en este mundo, pues entonces lo que tenemos que ver es que tendremos que ayudar a formar una inteligencia natural que en los trabajos que yo sigo, lo llamo inteligencia 101, porque va a tener una parte de su conocimiento en formato neuronal y otra parte de su conocimiento en formato digital. Y lo que estamos intentando ver es cómo se hace eso, es cómo se une. Antonio, tú sabes en este momento que un abogado tiene toda la información que quiera en la inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo debemos formar a un abogado para que, teniendo todos los recursos legislativos al alcance de un clic, con sistemas de búsqueda fantástico, qué tipo de abogado tenemos que hacer? Y ahí estamos, viendo a ver, porque además tenemos que decidirlo con muchísima rapidez. Tenemos que empezar a formar ya a chicos que van a ser inteligencias híbridas, que lo mencionéis vosotros en algún momento, en que una parte esté en la cabecita de nuestros alumnos y otra parte esté en su ordenador. Y ahí sale el problema verdaderamente importante. ¿Y quién va a tomar las decisiones? Las decisiones las va a tomar quien tiene la información, que es el ordenador, o las va a tomar el ser humano. Y eso es muy complicado, y por eso tanto a Paz como a Felipe yo les invito a que hagan una continuación de este libro, que no sea ya la inteligencia artificial, sino la voluntad artificial. ¿Quién toma decisiones? ¿Cómo se toman decisiones? Y si queremos que las decisiones siga tomando la inteligencia humana, tendremos que rediseñar de alguna manera la capacidad de la inteligencia humana para que sepa tomar decisiones sobre una información que no domina él, sino que lo va a dominar una máquina. Y este es un problema de una envergadura absolutamente tremenda. Ya para terminar, cuando se presentó Trump a las elecciones, la anterior vez, la que ganó, se presentó un candidato
que a mí me interesó mucho, era testimonial. Todavía tiene su página web abierta, me parece. Era Watson for President. Watson es el programa estrella de inteligencia artificial de IBM. Y lo que estaba diciendo es, y ya sé que Miguel Ángel va a hacer un chiste en este momento, pero ya lo doy, y va a ser demasiado fácil. ¿No podríamos hacer un programa de ordenador capaz de gobernar una nación? Y eso, bueno, tiene su complicación reservada. Resumiendo, ¿por qué es importante este libro? Porque creo que marca el nivel básico de comprensión que sobre esos temas tan complejos debía tener toda la ciudadanía, de manera que ojalá toda la ciudadanía compre y lea el libro, y ya más publicidad imposible. ¿Prefieres que sea...? No, yo por ir alternando entre los autores y los comentadores. A tus órdenes, a tus órdenes. Bueno, otra manera que se me ocurre de provocar debate y de atacar esto de la inteligencia artificial, entre paréntesis, para nosotros, para los autores, inteligencia artificial es una de esas frases huecas, que nosotros la tenemos metida hace mucho tiempo en el cajón de las frases trampa, que rascas y no dicen nada de verdad, ¿no? La actual secretaria de Estado para la digitalización e inteligencia artificial, Carme Artigas, suele decir que inteligencia artificial es un oxímoron. De ahí para arriba. Vamos a ver. ¿Cómo se genera esto y a dónde nos lleva? Pues esto es el afán empieza todo por el afán de replicarnos, y cuando no, mejorarnos, nuestra interpretación del mundo, cómo vemos el mundo, cómo lo oímos, cómo lo leemos, cómo lo tocamos, todo eso ya está técnicamente dominado, ¿no? Los 5 sentidos están reproducidos algorítmicamente. Claro, uno se topa con un sentido que es muy difícil de llevar a la máquina, que es el sentido común. Por ejemplo, si yo tengo una barra de regaliz y la parto por la mitad, sé, no me lo tiene que explicar nadie, que tengo dos regalices, uno para ti y otro para mí. Pero si parto un paraguas, no tengo 2 paraguas. Qué tontería, ¿no? Pues para nosotros es elemental. Pasar eso a un ordenador algorítmicamente no es nada sencillo. Lo que para nosotros es el razonamiento causal, pues sabemos que hay una relación de causa-efecto entre el gallo y el amanecer, y para nosotros sabemos que el gallo canta cuando amanece y no que cuando amanece canta el gallo. Para una máquina decir eso es muy difícil. Este es un ejemplo típico que pone nuestro común amigo Lope de Mantaras, ¿no? ¿Te acuerdas de nuestro amigo Wagensberg? Sí, Jorge. Cuando explicaba qué es antes, si el huevo o la gallina, y dijo, está resuelto hace mucho tiempo, es antes el huevo, pero no era de gallina. Pues eso. Bueno, pues todas estas técnicas de aprendizaje profundo, aprendizaje por transferencia, como toda técnica, es un medio para un fin. ¿Y el fin cuál es? Ayudarnos. Voy a poner algunos ejemplos. Que no quiero ir a la guerra, mando un dron. Que se me muere el genio de los genios, ningún problema. Analizo las 9 sinfonías primeras y acabo la 10ª. Que el chaval no tiene tiempo, se le ha ido la pinza un poco y no le da tiempo a redactar su TFM, no pasa nada. 4 frases a un dispositivo de inteligencia artificial y produce una tesis fin de máster que ni el más avezado de los catedráticos puede distinguir. Que la justicia va lenta, ningún problema. Yo tengo aquí una máquina de inteligencia artificial que hace unas decisiones judiciales, pero vamos, niqueladas. Que el proceso de captación de gente, de selección de personal es muy tedioso y tal y cual, no pasa nada. Se pone inteligencia artificial y lo hace una máquina.
Los créditos, ¿para qué vamos a tener un empleado diciendo sí, te doy el crédito o no te doy el crédito? Una máquina. Porque con esto nos ayuda. Y aquí conecto con lo que decía José Antonio. Ayudar. Ayudar es una palabra que me recuerda mucho a la metáfora de la rana. En una olla de agua se la calienta poco a poco, y la rana acaba escaldada, muerta, sin darse cuenta de lo satisfecha que estaba desde un principio hasta el final. La inteligencia artificial nos ayuda, sí, sí. Y también nos incita. Bien, vale. Y el siguiente paso es que decide por nosotros. Y el siguiente paso es que actúa en nuestro lugar. ¿Vamos a acabar excluidos? ¿Nos estamos autoexcluyendo del panorama económico, social, cultural de la vida? Bueno, pues esta es la sinopsis dramática del asunto. Evidentemente, hay astronómicas aplicaciones beneficiosas para la humanidad por mor de la inteligencia artificial. Entonces, ¿cuál es el balance? ¿Cómo manejamos esto? ¿Cómo abrazamos los beneficios de la inteligencia artificial y cómo nos protegemos de los peligros que los hay? Esta es la gran pregunta. Esta es la gran pregunta. Creíamos que le ibas a responder tú. No, aquí hay gente mucho más docta y que seguro que sabe decir algo. No, ahora le vamos a dar la palabra inmediatamente a José María Lasalle, pero no perdamos de vista una cosa que ha sido soltada, me parece que ha sido por José Antonio Marina, lo de la civilización del uso, que estamos en una civilización del uso, pero estamos desde hace muchísimo, sí. Porque claro, todos, ahora ya la mayoría no tiene carnet de conducir ni conduce coches y tal, pero todos hemos conducido coches. ¿Alguno de vosotros sabe de verdad cómo funciona el motor de explosión? Muy poco. No, pues te la vas. Y la civilización del uso, es decir, estamos, vivimos de la corriente eléctrica. ¿Alguno sabe explicar bien cómo se mueven los electrones? Sí, el problema está, Miguel Ángel, que cada vez entre nosotros y nuestro contacto con la realidad hemos empezado a introducir cada vez más intermediarios. Es decir, nosotros, la relación que tenemos con el campo en la agricultura no es la misma que la que tenía el agricultor de hace 100 años. ¿Por qué? Porque nosotros ahora ya calculamos los abonos y con una maquinita que nos dice lo que tenemos que hacer. De manera que es verdad que nosotros hemos estado introduciendo cada vez más intermediarios, y son esos intermediarios a los que ya no conocemos. Y había una cosa que tiene que ver con lo que decía Felipe. Mira, los seres humanos, una de sus características es que hemos inventado siempre herramientas. Y las herramientas son de dos tipos. Hay una herramienta física que nos facilita hacer cosas físicas, y hay herramientas intelectuales que nos facilitan hacer cosas que sin esas herramientas no haríamos. Una herramienta intelectual, la escritura. Nosotros sin la escritura no podemos pensar las cosas que pensamos con la escritura. Otra herramienta intelectual, la notación algebraica. Sin notación algebraica no podemos pensar ciertas cosas. La notación musical. Beethoven no hubiera podido en absoluto componer una sinfonía si no tenía la notación musical. ¿Qué pasa? Que ahora tenemos una nueva herramienta intelectual que son los sistemas digitales. Y los sistemas digitales, igual que han hecho los otros sistemas, nos van a permitir pensar cosas que sin esos sistemas intelectuales, sin esas herramientas intelectuales, no podíamos pensar. Y lo que no sabemos es exactamente hasta dónde podremos pensar con esta nueva herramienta, como cuando aparece la escritura, Sócrates en los diálogos de Platón dice que no debe haber libros, porque si hay libros se va a anular la memoria. De manera que estaba en contra del libro. Ahora sabemos que el libro nos ayuda mucho. Y con la nueva tecnología digital lo que tenemos que pensar es que es una herramienta intelectual que nos va a permitir pensar
otras cosas o pensarlas de otra manera. Y es ahí donde nos encontramos un poco desconcertados, porque no sabemos exactamente qué amplitud de pensamiento nos va a permitir tener esa herramienta conceptual. Muy bien, pues querido José María, toma el cabo y tira de él. Pues vamos a ver cómo lo hacemos. Yo voy a retomarlo a partir de lo que habéis comentado hace un momento. La inteligencia artificial ha venido para cambiar el mundo, pero de una manera absolutamente radical. Isaac Asimov planteaba en Yo Robot: solo a partir de ahora sabemos una cosa, que las máquinas son inevitables. Y esa inevitabilidad de la máquina, vamos a decirlo, de la inteligencia artificial, está aquí para, en principio, ayudarnos y, por tanto, responde a una serie de procesos de gestión de información, de una información que hemos sido capaces de registrar como nunca en la historia de la humanidad y que nos desborda en nuestra comprensión del tsunami de información que nos envuelve y que nos desborda en nuestras capacidades individuales e incluso en nuestras capacidades institucionales, en todos los mecanismos de organización que ha intermediado en la generación de conocimiento a partir de esa información. Y ahora esa información necesita ser gestionada a través de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una pieza fundamental para tratar de gobernar, gestionar y extractivamente obtener beneficios de la información que habitualmente estamos manejando los seres humanos a través de nuestras instituciones. Esa inteligencia artificial está escalando en su capacidad de gestión, se está aproximando cada vez más y afinando más el deep learning. Ya no solamente es un machine learning que permitía, evidentemente, desarrollar procesos lógicos o de aplicación estadística, sino que empieza a aproximarse a capacidades que pudiéramos considerar creativas en la generación de un conocimiento maquínico, diferenciado ya del conocimiento humano. Y es un proceso que está diseñado sin limitaciones. Y este es el primero de los riesgos. Un primer riesgo que está asociado al propio diseño de la inteligencia artificial y es que no tiene limitaciones. Ahora sí, el Reglamento de Inteligencia Artificial Europeo ha planteado una serie de límites éticos, de valores que deben estar incorporados a los sesgos que manejan los algoritmos que hacen posible la inteligencia artificial, y se piensa en una inteligencia artificial robusta, confiable, y estamos desarrollando toda una serie de narrativas que tratan de fijar esas limitaciones, pero sin embargo a la inteligencia artificial le falta algo que está inserto en su propio proceso, que es que tampoco tiene idea del límite. No tiene limitación, pero tampoco tiene idea del límite. Y la idea del límite, que es un elemento básico de la definición de la equidad, de todo lo que ha configurado la capacidad humana para no caer en la soberbia, en la hibris, y para poder negociar en la convivencia, pues en esa herramienta que es la inteligencia artificial es una realidad desconocida y que está, de alguna manera, retroalimentando todos los procesos de generación de conocimiento, de un conocimiento maquínico que, insisto, va progresivamente afinándose y que ha hecho que, como modelo, muy ligado al desarrollo de lo que es la economía plataformizada, el capitalismo cognitivo, ha hecho que los diseños, que además responden a una lógica, vamos a denominarla neoliberal, en un sentido casi, me atrevería a decir, político, ¿no? Porque se piensa que hay que dejar hacer, dejar pasar, porque el mundo va a ir por sí solo. Hay una neutralidad falsa dentro de los procesos que van a beneficiarnos a todos y que hay detrás una especie de virtud en ese aceleracionismo técnico del que todos nos vamos a beneficiar y que responde también mucho a esta filosofía siliconizada de la que habla Saddam en su libro sobre ¿no? ese capitalismo siliconizado que caracteriza a la economía californiana de las grandes corporaciones, de las GAFAM. Y esa realidad es la que está vertebrando todo el proceso de desarrollo, de articulación de la gig economy, de todo lo que está cambiando y modelando las transformaciones económicas y sociales.
En mi opinión, entre otras, no podemos entender la crisis de la democracia sin la irrupción de la inteligencia artificial. Entre otras cosas porque yo creo que la implosión de la clase media, de su estatus, de su capacidad de alineamiento con la democracia, está muy conectada con lo que representa la irrupción de la inteligencia artificial, porque, entre otras cosas, pone de manifiesto que un modelo universitario que forja profesionales, especialistas, tiene que ceder en su capacidad de poder frente al poder de la inteligencia artificial. Tú has descrito un montón de escenarios en los que hasta ya la selección del personal mediante inteligencias artificiales que utilizan mecanismos biométricos contrastan el comportamiento que proyecta la psicología inconsciente de alguien que es entrevistado con un currículum sobre la mesa con el director de recursos humanos, que en todo momento está asistido por esa inteligencia artificial y le está diciendo qué decalage está percibiendo entre la psicología que aplica el que está intentando ocupar una determinada posición dentro de una empresa, su currículum y las necesidades profesionales. Es decir, estamos realmente asomándonos a un diseño donde esta tesis que planteaba Zuboff, ¿no?, del capitalismo de vigilancia, es una realidad que cada vez va extendiéndose más y más y que para mí me plantea un problema, que es lo que los puntos suspensivos que tú dejabas en la intervención nos sitúa, que es que el capitalismo de la vigilancia está evolucionando, en mi opinión, y esa es la tesis en la que yo estoy trabajando ahora, hacia un capitalismo de la sustitución. Es decir, de la sustitución, sí, donde tenemos claramente un riesgo de sustitución del ser humano. Sí. Porque el modelo que plantea José Antonio, y que me parece que es el modelo en el que debemos trabajar desde un punto de vista de articulación de un humanismo tecnológico que nos permita cómo salvaguardar la presencialidad humana en la relación con la inteligencia artificial, requiere atribuir al ser humano una función de complementariedad. Y hay que encontrar los mecanismos para que el ser humano sea complementario a la inteligencia artificial y generemos una agregación de valor. Pero tal y como está diseñada la inteligencia en estos momentos, inteligencia artificial, la capacidad de atribución de un agregado de valor al ser humano en función de su capacidad cognitiva, de su formación, etc., y con sus limitaciones físicas, naturales y psicológicas, hace que cada vez tendamos más a la sustitución. Si analizáramos solo los procesos de transformación digital aplicados a una empresa y vemos cómo se incrementa la facturación de la empresa y vemos el coste que implica la transformación digital y vemos cuál es el nivel de incremento que en función de esa facturación y el coste de la transformación digital tiene en salario y tiene en horas disponibles, veremos que el salario humano decrece y que las horas disponibles también. Estos son informes que están en el Fondo Monetario Internacional, en la OIT, y lo que explica en gran medida el colapso de la clase media tal y como la entendemos en estos momentos, ¿no? Pero no me digas esto porque me dejas contra las cuerdas. ¿Por qué? O sea, llevamos meses, por no decir años, con el tema de la clase media y la clase media trabajadora. Sí. Y ahora pones todo esto en cuestión. ¿Qué va a ser de nosotros? Ese es el problema. Los que estamos trabajando para la Moncloa. ¿Qué queda de nosotros si la clase media trabajadora se cuestiona de esta forma tan radical como tú has hecho? No la cuestiona de manera radical. Lo que quiero decir es que hay un decrecimiento, no solamente en el nivel de renta que tiene la clase media asociada a su salario, y que es consecuencia de que, para incrementar la competitividad, la productividad la aporta la tecnología. No la aporta el trabajo que el ser humano, complementado con la tecnología, hace que la empresa mejore. Ese es uno de los datos que están ahí, sí, ¿no?, transformando y traduciéndose materialmente. ¿Pero en qué orden pones el ser humano complementa la inteligencia artificial o la inteligencia artificial complementa al ser humano? Depende de las capas y del nivel en el que nos movemos de desarrollo de la inteligencia artificial. Es decir, en los puestos directivos, donde la capacidad humana de decisión está reservada para el ser humano, el valor de una visión cenital que aporta el conocimiento humano sobre el conocimiento maquítico se valora más. De ahí también esa desigualdad de rentas tan acusada que hace... Bueno, pero ya hay CEOs robots. Por eso. Pero bueno, en cualquier caso, que este no es un tema que venga a cuento, sino que es un aspecto puramente marginal dentro de la reflexión que planteaba.
pero ejemplificador en relación con lo que comentaba Felipe, debemos ser capaces de encontrar dónde está el nicho que le permita al ser humano complementar en términos de valor a la inteligencia maquínica. Y cómo preservar también... Pues yo añadiría eso quizás, José María, que además de que pudiéramos complementar la inteligencia artificial en ese desarrollo, creo que también es importante identificar cuáles son, lo dice Harari, ¿no? No lo digo yo, o sea que... ¿cuáles son las cualidades humanas que vale la pena preservar? ¿Alguien se lo está preguntando? Porque además cuando se habla de inteligencia artificial parece como que ahí hay una máquina, ¿no?, llamada inteligencia artificial, luego estamos nosotros poquitos y pequeñitos, ¿no? Y ahí está la máquina. No, la máquina, y este señor se lo explicaría perfectamente, todo el hardware, el software, los datos y la robótica. Y está todo perfectamente, son creados los algoritmos por seres humanos. Con lo cual... Bueno, la máquina creada con unas determinadas características, ¿no? Y no otras. ¿Y por qué esas y no otras? ¿A alguien nos han preguntado? No. Entonces, hay cierto direccionismo, ¿no? Por eso yo digo, ¿nos estamos dirigiendo o nos están dirigiendo? ¿No? Porque algunas cosas dices, bueno, tío, todo tiene que ser con el criterio de la reducción de costes operativos. ¿Es el único criterio prevalente a la hora de definir en qué consiste el desarrollo profesional de las personas? ¿No? Entonces, esas preguntas no aparecen, ¿no? Sí. Y luego nos encontramos, en cambio, con unas realidades en donde el hombre se tiene que acomodar y dices, bueno, a ver, en algunas cosas para bien, bueno, pues venga, ¿no? Pero hay cualidades humanas, por ejemplo, yo a eso se lo dejo a José Antonio y le pregunto. Yo creo que el ser humano, su capacidad de aprender es lo que le ha llevado a ser y desarrollarse a lo largo de toda la historia de la humanidad, ¿no? Su capacidad de aprender que le ha permitido transformarse, evolucionar, adaptarse, modificar, ¿no?, ponderar, equilibrar, ¿no?, porque ha ido aprendiendo, porque ha ido experimentando. Claro, si tú no tienes nada que aprender porque ya le das al botón, ¿no?, lo digo muy estereotipadamente, ¿vale? Entonces, ¿el ser humano de qué está compuesto? Pero fíjate, Paz, que nosotros ahora, dentro del sistema educativo, empezamos a tener un problema, que es que nuestros alumnos dicen, ¿para qué lo voy a aprender si lo puedo encontrar? Es decir, como hay sistemas de búsqueda tan sumamente rápido, entonces dices, yo no necesito aprender esa especie... Si hay alguna frase que a mí me irrita más es cuando alguien hablando de educación menciona a los reyes godos. Claro, eso me parece estúpida esa mención. Hay cosas que hay que saber de memoria. ¿Por qué? Porque lo de ¿para qué lo voy a aprender si lo puedo encontrar? Eso yo a mis alumnos se lo tengo ya perfectamente resuelto. Cuando me dicen eso, les proyecto una diapositiva con las 4 ecuaciones del campo electromagnético de Maxwell. Y dije, ahí las tienes, ya las has encontrado. ¿Y ahora qué haces con ellas? Para comprenderlas, necesitas comprenderlas a partir de los conocimientos que tienes en tu memoria. Y por lo tanto, la memoria es el órgano de comprensión que tenemos, mientras que la otra información es, efectivamente, yo puedo aplicar las ecuaciones del campo electromagnético sin entenderlas porque lo va a hacer muy bien la máquina. Lo que pasa, Paz, es que has dicho un tema realmente importante. Cuando hablamos de inteligencia artificial, como cuando hablamos del capitalismo o cuando hablamos... Estamos hablando como si fueran estructuras absolutamente, entidades ideales que existen por sí. No, cuando vamos a ver lo que existe en inteligencia artificial es fundamentalmente la mezcla de dos cosas, datos y algoritmos. Y algoritmo no es un mantra, no es una cosa mágica. La tabla de multiplicar que aprendemos de niños es un algoritmo que nos permite hacer cosas porque son procedimientos para hacer cosas. Cuando aprendíamos cómo resolvíamos la fórmula para resolver ecuaciones de segundo grado, eso es un algoritmo. De manera que un algoritmo no es nada mágico, es un procedimiento muy detallado para hacer unas cosas y que pueden ser procedimientos tan sumamente complejos que nos permitan hacer cosas que nosotros, la inteligencia humana, es incapaz de manejar con esa complejidad. Y entonces tiene esa ventaja. Y tiene los datos. Y ahí tenemos dos cosas. Primero, ¿quién introduce los datos?
Porque claro, el dato no es una cosa ¿qué dato introducimos? El dato de una tarjeta de crédito, ¿cómo definimos lo que es un dato? Si es verdad que ahora los sistemas de inteligencia artificial uno de los pasos que han dado es que ellos pueden aislar datos, cosas que no podían hacer antes. ¿Por qué? Porque en último término, aislar un dato es ser capaz de reconocer un patrón, y el problema, la gran ventaja que tienen todos los sistemas de Big Data es que pueden reconocer patrones en información masiva heterogénea, es decir, que no ha sido previamente unificada. Y entonces sacan cosas absolutamente, patrones que nosotros no somos capaces de reconocer. De manera que sí es verdad que en eso la inteligencia artificial ha dado un paso, porque ya es capaz ella de buscar un dato por su cuenta, que a lo mejor es un dato que no nos interesa a nosotros. Pero quien decide pero en este momento su capacidad de hacer algoritmos nuevos es muy limitada, y detrás del sistema ese ideal de inteligencia artificial hay las personas que diseñan la inteligencia artificial, que dicen hacia dónde va la inteligencia artificial. Ahí el problema que tienen los estados es que no intervienen porque no tienen ni músculo económico ni músculo científico para hacerlo, por más que las cantidades que pueden dedicar son cantidades irrisorias en comparación con lo que cualquiera de estos gigantes está haciendo, de manera que la tecnología va por su lado, pero está también decidida por personas. Y al estar decidida por personas, hacia dónde van a ir unos algoritmos, o hacia dónde van a ir los datos, o hacia dónde va a ir la aplicación, lo están decidiendo personas. Es decir, detrás de cada una de las pantallas hay muchos miles de personas muy inteligentes que están intentando ver cómo te persuaden a través de las cosas. Que haya ya departamentos en las universidades punteras, departamento de persuasión a través de ordenador, significa que por ahí va el asunto. Es decir, que es que te quieren persuadir. ¿Qué es lo que es en este momento una exclusiva humana? Los criterios de evaluación. Los criterios de evaluación. Es decir, en este momento una máquina, uno de los programas de diseño arquitectónico por ordenador puede hacer con unos datos 100 variantes de un edificio. Lo que hay que decir es, ¿y quién elige? Los sistemas de escritura pueden hacer irán haciendo cada vez más narraciones muy apropiadas. ¿Quién decide cuál es la mejor o cuál es la peor? Le voy a poner un ejemplo. En los programas de ordenador de ajedrez, el actual campeón del mundo es un programa de ajedrez. Es un programa informático de ajedrez. El programa de ajedrez tiene una parte que lo sabemos todo el mundo lo que es un poco como funcionamos nosotros. Es la capacidad combinatoria para poder ensayar sobre una postura 100 millones de posibilidades. Y eso todo el mundo sabe que es bastante fácil de hacerlo si tienes una máquina con la capacidad de computación, porque es pura combinatoria. Donde está el secreto que IBM guarda, pero como si fuera un secreto atómico, es y cómo decide entre esos 100 millones de jugadas cuál es la mejor jugada. Se dice que el ordenador analiza cada uno de esos 100 millones de jugadas con 800 parámetros. Hasta donde llegan mis conocimientos de ajedrez, no se me ocurre de dónde han sacado 800 parámetros para evaluar una jugada de ajedrez, porque a mí se me ocurren 10 y no más. ¿Qué han hecho? Ahí es donde está, porque donde está todo el sistema, todo el núcleo de esto, y donde hasta ahora eso sí ha sido una exclusiva humana, y creo que debería seguir siguiendo, es que los criterios de evaluación los tenemos nosotros. De manera que somos nosotros quien debemos decir si la máquina lo ha hecho bien o la máquina lo ha hecho mal. Si de todas esas variantes que ha hecho, esta es mejor que la otra. Y eso hasta ahora, todo se puede simular, de manera que podemos simular en una máquina, podemos simular todo, las emociones. Es decir, yo les puedo diseñar a ustedes ahora un programa de reconocimiento de emociones en un ordenador. Facilísimo, facilísimo. Lo va a poder hacer. Ya, pero se lo tengo que decidir yo. De manera que tengo yo que darle las instrucciones
porque los algoritmos son muy tontos y la máquina es muy tonta y yo le tengo que dar todos los pasos. Yo creo que donde tenemos que hacernos fuerte es los criterios de evaluación son criterios humanos. Pero eso, ahí se te nota tu dedicación a la enseñanza, que lo que no quieres perder es la soberanía evaluatoria. Bueno, entonces, José María, si quieres decir algo, porque te hemos interrumpido de manera... No, que va. No quieres decir precisamente lo interesante es identificar dónde están los límites, es decir, esa especie de tabú digital donde no puede entrarse y que debe ser un espacio reservado estrictamente para la decisión humana. Y también, de alguna manera, en la reflexión que estábamos planteando, en ese reservar al ser humano una capacidad de visión que le permita aprovechar las oportunidades que le da la inteligencia artificial, aparte de introducir sesgos éticos, sesgos valorativos que preserven de alguna manera que los algoritmos no propaguen la desigualdad, no generen evidentemente situaciones de injusticia, discriminación, etc. Yo creo que hace falta reservarle al ser humano la capacidad para superar el propio conocimiento, esa especie de sabiduría que por alguna razón hemos ido preservando a través de los maestros, de la tradición del conocimiento, de esa capacidad última para que la decisión humana, que también está en el reglamento de inteligencia artificial, garantiza que es el ser humano quien finalmente toma las decisiones, ¿no? Y eso requiere evidentemente toda una organización institucional, todo un ámbito de seguridad jurídica, que las democracias liberales, en principio, por lo menos en Europa, estamos dispuestos a asumir, con los costes que eso implicará, que Estados Unidos no sabemos hasta qué punto lo va a abordar en la medida en que todo el proceso está en manos de grandes corporaciones que están modificando los modelos de negocio monetizables en los que se fundamentan las plataformas en modelos de poder que lo que buscan es generar hegemonías. Y el caso chino ya es una realidad completamente totalitaria, ¿no? Donde evidentemente el proceso es precisamente la reafirmación de la verticalidad del poder y cómo garantizar una estructura de vigilancia absoluta, las 24 horas del día y en 360 grados de capacidad de inmersión, ¿no? Y ese es el drama y esa es la gran aventura que tenemos por delante con la inteligencia artificial. Ahora, fíjate los chinos con todo esto y al final, cuando alguien molesta, lo levantan de la silla y se lo llevan. Y eso se hace a la vista del público, porque con todos los sistemas que tienen, eso tendrían que haberle dado un impulso eléctrico a la rodilla, que se hubiera puesto de pie mecánicamente, sin necesidad de ser, digamos, sacado a pulso de la posición que tenía. Bueno, queridos amigos, ha sido esto apasionante, porque ha hablado gente que sabe de qué va esta historia y lo ha contado con verdadera fuerza y con verdadera inteligencia. No sé si hay alguna pregunta que queráis lanzar, sería el momento, pero digo que vamos a disponer de poco tiempo porque después nos espera un maravilloso copa y, en fin, con aditamentos. No. Sí. Nada de sustitución, serán todo cosas reales. Así que si hay alguna pregunta es el momento, si hay algún micrófono es el momento de que se lo... No necesito. Bueno, eso crees tú, pero los del fondo... Mientras llegan, estamos ganando tiempo para el cóctel. Espera, ya está ahí. Gracias. No te vayas lejos para retirar... Mire, a mí me sorprende que esto de la inteligencia artificial, los avatares, el mundo feliz, la informatización de todo, la mecanización de todo, yo siempre me pregunto ¿de quién es la patente? Como Sara Montiel, ¿qué invento es este? ¿Quién lo ha inventado? Lo habrá patentado, tendrá una finalidad. ¿La finalidad cuál es? El control. Si el control es para ahorrar, me parece muy bien. Si el control es para gastar, me parece muy mal, porque yo no me pregunto cómo funciona la plancha que me acabo de comprar. Simplemente me han dicho que lo último es no quemarme la blusa, y me lo creo, y la compro. Ahora lo que estamos viendo es que de lo que se trata es que si yo paso delante de un póster
de Joe Biden, de Salma Hayek o de cualquier político ad eternum, porque repito, lo que estamos viendo no es algo que tenga que ver con la democracia. La inteligencia artificial no tiene nada que ver con la democracia, tiene que ver con la dictadura, tiene que ver con el control de mi expresión cuando en un aeropuerto veo una foto de el político de turno y la cara que pongo, porque si la cara que pongo es agria y no le gusta a la cámara me va a detectar y me va a lanzar al tráfico de órganos si es que no me pone a fregar la Plaza Roja. Entonces, ¿esto quién lo ha inventado? Vale. ¿Forma parte del mismo invento, de lo mismo que estamos? Ahora mismo hay robots que hacen el 65% de los trabajos. Yo cada vez que hablo con Iberdrola, hablo con un robot. Bueno, cuando hablo con Telefónica también, cuando saco un billete de avión también. Pero, mi querida amiga, ¿quién le plancha a usted la blusa? No, es que no, ya he dejado de planchar. Yo ahora mismo lo que estoy pensando es si la inteligencia artificial realmente existe, ¿cómo es que no se ha aplicado en Bruselas, en el Pentágono y en el Parlamento español? Porque nos ahorraríamos a muchos tíos que no hacen absolutamente más que liarla. Entonces, todos estos tíos que han venido para liarla y provocar a los osos y desestabilizar y eliminar población, que también hasta lo entiendo, porque yo no veo nada más que tontos. O sea que si la inteligencia artificial viene a gobernarme, casi que lo veo bien, porque el presidente de cualquier comunidad ya sabemos a quién se nombra siempre, al que se piensa que va a ser más manipulado. Pero yo creo que no debemos trivializar el asunto, porque mire, ¿cómo se ha descubierto con tanta rapidez la vacuna del COVID? Por la aplicación de sistemas de inteligencia artificial. De manera que... bueno, no, claro, como todas las cosas, no hubo accidentes de ferrocarril hasta que no se inventó el ferrocarril. Muy bueno, claro. Muy bueno eso. Sí. muy agudo. Por ejemplo, si es un problema, cuando aparecieron los sistemas informáticos, los primeros hackers, los que estaban absolutamente convencidos de que Internet iba a ser un gigantesco campo de libertad, porque todo el mundo iba a poder decir su opinión. No ha salido bien. ¿Por qué? Pues porque lo hemos utilizado mal. Cuando se hizo un caso un intento en una ciudad pequeña de democracia directa, es decir, de que las personas pudieran ir votando en directo lo que se estaba diciendo en lo que se estaba haciendo en el Parlamento, resultó un lío espantoso, porque la gente votaba de manera distinta si estaba en un embotellamiento de tráfico que si estaba en su casa tomando un whisky. De manera que lo que tenemos que hacer con estas cosas es darnos cuenta de que son herramientas y que las herramientas las podemos utilizar bien o mal. Por ejemplo... Me alegra mucho que digas esto del doble uso, porque nos pasa con la energía nuclear. La energía nuclear es letal, es tremenda, es el exterminio de la humanidad, pero la energía nuclear es medicinal. Hay multitud de tratamientos que están basados en la energía. Pero mira, José María ha pasado así con mucha rapidez por el tema de China. A mí me parece que China nos está planteando la opción política más llamativa y mejor armada que tenemos en este momento, porque es, frente a las democracias liberales, defender que pueda haber una democracia iliberal. Y además lo justifican de la siguiente manera. Miren ustedes, la democracia iliberal se equivocaron en considerar que el valor principal era la libertad. Nuestra democracia cree que el valor principal no es la libertad, que el valor principal es la armonía entre la gente. Y por lo tanto, que preferimos la armonía entre la gente a la libertad. La libertad es una manía europea, De manera que en ninguna cultura ha habido el culto a la libertad como en la cultura europea, y los chinos dicen, no, nosotros preferimos mejor un sistema de justicia. Y entonces, la aplicación del... O sea, y lo aplican, porque fíjate los ugures, estos como los tienen... Sí, pero fíjate, Miguel Ángel. Claro.
¿Qué pasa? ¿Estarían ustedes dispuestos a que se implantara en España, igual que para regular el tráfico ha sido útil, y para evitar accidentes de tráfico ha sido útil el carnet de puntos? ¿Lo ampliarían a otras cosas que no fueran el carnet de conducir? Pues no, pues sí. Vamos a ver. El sistema, la aplicación importante que está haciendo China no es la de fabricar chips, es la de introducir los sistemas de crédito social en que llevan nota de lo bueno que has hecho y llevan nota de lo malo que has hecho. Y cuando de repente dices, mire usted, quiero una beca para la universidad, espere usted que vea. Usted es un cara dura que le han detenido 3 veces por peleas, y además es borracho, y además tiene un expediente fatal. A usted usted no va a la universidad, no le damos una beca. Y usted, no, yo sí. Usted ha hecho trabajos sociales, usted no ha tenido ningún problema con la policía, usted tiene derecho a las notas. ¿Qué pasa si es tan disparatado el que premiaran el comportamiento bueno del ciudadano y castigaran o no premiaran el comportamiento malo? Es tan disparatado eso. Bueno, esa es la opción china. Y esa opción china, las democracias iliberales están presionando en el mundo europeo, de manera que tenemos un aquí has dicho una cosa, has dicho muchas cosas interesantes, pero ha hecho una provocación filosófica. Sí, se ha provocado. Totalmente. Pero es verdad, has dicho muchas verdades, pero este asunto de la libertad como una manía europea. Yo mantengo que hemos querido, o sea, que Europa desde luego es un lugar desde el cual se difunden derechos y libertades y prosperidad. Y que hay que seguir en esa tensión y en esa historia, porque el asunto que tenemos por delante es para mí la siguiente opción: o europeizamos China o achinaremos Europa. Sí. Y yo, con todas las bondades del sistema chino, prefiero este. Bueno, queridos amigos, había allí al final. Sí, no, pero es que son las 8:15, que vamos a tener que levantar la sesión. Pero van ustedes a poder departir con estas figuras de la inteligencia artificial en contacto directo durante el vino español que va a ser servido en la parte de arriba. Y entonces quedan ustedes convocados ahí y planteen las dudas. Se decía en la época antigua, cuando yo iba al fútbol, discutan y comenten, sin la megafonía, discutan y comenten las incidencias del partido en los bares del Principal. Muchas gracias. Perdón, y una cosa más. Hay arriba una mesita en la que se sentarán los autores para irles firmando, los que quieran, el libro, porque ha sido un debate, pero también es un libro, las dos cosas. Así que aprovechen la oportunidad.